Bienvenidos, amigos de Boarding Pass. Estamos nuevamente en una edición de nuestro ciclo de entrevistas a los candidatos al Congreso de la República para las elecciones del 2026. Como ustedes saben, este canal se encarga de dar a conocer y escuchar las voces de aquellos que tienen algo que decir. No todos tienen algo que decir, unos pocos tienen algo que decir. Y entonces escuchamos esas voces de ministros, viceministros, parlamentarios, hemos escuchado a gerentes, directores, hombres de la calle, en fin, hemos entrevistado a muchas personalidades. Y esta tarde tengo el gusto de presentar a una colega mía, a doña Marcia Iberico Díaz. Ella es candidata al Senado de la República por el partido Primero la Gente y va con el número 30. Voy a tener el gusto entonces de presentarla. Doña Marcia, la dejo a usted para que pueda saludar a nuestra comunidad. Muchas gracias, Carlitos. Un placer realmente estar en tu canal. Agradezco desde ya la convocatoria que nos estás haciendo a todos los candidatos de los partidos, porque amerita que todos realmente, no es en este caso tu público, el público además de tu público, Dios mediante, sea mayor la capacidad de llegar con tu canal y puedas ser un medio de reflexión para que todos realmente asumamos un compromiso de escuchar y ver a los candidatos, porque la responsabilidad del Parlamento, la responsabilidad de la presidencia, de la estructura de gobierno que se va a elegir en abril, el 12 de abril, realmente demanda un compromiso, una responsabilidad absoluta de la población. Y qué mejor estar en estos medios que se conviertan en una estrategia de conocer a los candidatos, porque el país necesita contar con personas que realmente tengan las condiciones, las cualidades, la experiencia para poder tomar las decisiones tan sensibles y trascendentales para el desarrollo del país. Y sobre todo, además de la preparación, además de la formación, la experiencia, tener las capacidades de actitudes, esos valores, esos principios, porque eso emana desde ya en la actitud misma de la persona, se va conociendo el solo hecho de demostrar el desenvolvimiento, la expertise, y desde ya el público se da cuenta cómo somos los candidatos, qué capacidad de confianza les vamos a demostrar para que voten a conciencia. Gracias, gracias en este caso para nuestro sector, que todos, tanto profesionales como empresarios, como autoridades de los diferentes estructuras de gobierno, estén ahí escuchándonos y viendo que en el caso de turismo sí necesita que se haga una presentación de manera minuciosa sobre la responsabilidad que va a tener este gobierno de futuro, este parlamento, y así tener y darle el sitio que merece nuestro sector, que es el turismo, y que es una estrategia maravillosa para poder convertir al país en un país competitivo. Muy bien, Gracias, doña un Marcia. placer de estar Muchas contigo. gracias. Muchas gracias. Antes de comenzar, quería decirle algo sobre lo que usted ha comentado. Como usted sabe, yo tengo mucho tiempo en este sector, seguramente antes que usted. Y quería decirle que nosotros hemos tenido un parlamentario en la época del presidente Fujimori. Era un hotelero cusqueño, el señor Ruiz Caro. Y de ahí para acá, fíjese que ha pasado como 30 años o un poco más, y no hemos tenido ningún solo representante de los nuestros en el Congreso de la República. Ni uno solo, ni uno. Por eso es que mi reflexión era que nosotros debemos de tener el mayor número de congresistas de los nuestros en el Congreso. Usted es la quinta dama, hasta ahora todas son damas, la quinta dama candidata de nuestro sector que proviene de nuestras canteras,
naturalmente de distintas casas, pero yo creo que el sector necesita tener sus caballos de Troya para poder crecer, decir, porque si nuestro sector puede hablar mucho de planes, pero si en el Congreso no tenemos a los nuestros, nos va a ser muy difícil avanzar. De manera que esa es la razón por la cual usted es invitada de esta casa, así como sus compañeras que también están en la misma ruta, y que de verdad, ampliamente es mi deseo que usted pueda llegar al Congreso de la República. Mientras tanto, quería preguntarle entonces, eh, su, su currículum es muy, de verdad que es muy valioso, muy interesante porque nos lleva a decirle que usted proviene ampliamente de la academia, usted tiene 2 o 3 doctorados, usted tiene maestría, usted tiene muchos diplomados en la gestión pública, es docente, tiene vínculos con la investigación científica, con universidades europeas. Eso lo convierte a usted en una persona que tiene el conocimiento. Y por tanto, quería preguntarle, ¿por qué quiere usted incursionar en la política si usted está muy bien aquí en la educación, en la investigación, en los proyectos? Usted está muy bien acá. ¿Por qué quiere ir a ese terreno tan difícil, minado de la política? ¿Por qué quiere ir usted ahí? Justamente, muchas gracias, Carlitos. Justamente por la reflexión que has hecho hace un momentito, de que en realidad se requiere de nuestros caballos de Troya en el Congreso, Sí, porque sí. si no, lamentablemente va a seguir nuestro sector relegado y no le van a dar la importancia y trascendencia que tiene el turismo. Sí tenemos nuestros, bueno, podemos decir que venimos teniendo nuestras leyes, ¿no? Podemos decir ya prácticamente de los 90 para acá, pero hasta ahí nomás llegamos. No tenemos todavía esa, ese convencimiento, esa seguridad, esa fuerza de hacer que el turismo sea reconocido por la trascendencia que tiene, por la forma tan holística, tan compleja de trabajarse, ¿no? Entonces, estos caballitos de Troya a los cuales te refieres, que estaríamos siendo nosotros los representantes previo a la voluntad del pueblo de que nos elijan, entonces estaríamos en las condiciones de persuadir técnicamente a nuestros colegas de las otras bancadas, ¿no? Para poder realmente demostrarles que el turismo no solo, no es una actividad, un sistema, un fenómeno, una industria que tanto así también lo llaman, del cual no participo. Sin embargo, es tan complejo que hace que todos a nivel de esta, este poder, porque el poder legislativo, pues, que es el Congreso, tome la importancia y entre todos entendamos que el turismo puede convertirse en la estrategia básica prioritaria para convertirse en el artífice de gestionar el país para su desarrollo. Pero Ok. para eso hay que entenderlo, hay que tener la capacidad de hacer ese efecto multiplicador con todos nuestros colegas y decir, el turismo es transversal, necesitamos un trabajo realmente bien alineados y así vamos a darle el peso que tiene y persuadir al Ejecutivo que Sí, haga la tarea entre todas las actividades económicas, eh, hacer que turismo conglomere todo ese trabajo sí, que sí, sí, doña tenemos Marcia, sí. con el privilegio del Ah, patrimonio turístico, tanto natural como cultural, que tiene el país. sí. Ahora, dígame, doña Marcia, lo que usted nos acaba de describir eh, forma parte del pensamiento, de las políticas, de la visión que tiene su partido, primero la gente,
escrito en su plan de gobierno? ¿Está escrito como usted lo dice? Literalmente, no. Yo tengo que ser muy responsable en precisarles. Tenemos una forma de haber enfocado el turismo dentro del desarrollo del plan de gobierno que tiene este partido, que es Sí, Primero la Gente, ok, sí, donde, sí, sí, donde sí se está consciente, sí, frente a la realidad que tiene el turismo. Esta está prevista entre las actividades que permiten la aceleración a la recuperación y fortalecimiento de todos los sectores intensivos, ¿no? En empleo. Bajo esa perspectiva, se le está enfocando al turismo. ¿Qué quiero decir con eso? Que todas las actividades, tanto manufactura, tanto construcción, turismo, comercio, minería, agroexportación, que son las que más están impulsando y generando el empleo, ¿sí? Ojo, turismo y servicios. Mire la diferencia, no se le ha puesto dentro de los servicios al tema de turismo. En el plan de gobierno están todas esas actividades, turismo y servicios, porque muchas sí, veces nosotros hemos encontrado que el turismo está dentro del servicio. sí, Sabemos que no es efectivamente, así. así Turismo es está. un Ahora, sector que tiene servicios y tiene también la parte de todo lo que es la generación de manejo de, por ejemplo, el tema de preparar carreteras, que son bienes que va a traer un conglomerado de trabajo, ¿sí? Y ya no solo estamos hablando de servicios. Entonces, turismo tiene bienes y servicios. sí, Y muchos mire, doña solo Marcia, le enfocamos desde la perspectiva. Y eso obliga a que este plan de gobierno del partido al cual estoy representando en esta oportunidad, a- se está desafiando ujú. para poder Sí, sí, aportar sí, correcto, al correcto, desarrollo turístico. pero quería preguntarle si usted ha formado parte de esta comisión de plan de gobierno en su partido. Si he sido parte del equipo de la Sí, definición, ajá, sí, honestamente, no. no. Tengo que ser Ya temía honesta. yo eso. Yo estaba sospechando que usted no formaba parte, no ha formado parte, o sea que usted, en realidad usted llegó después. Por supuesto, yo soy invitada al partido. Ok, ok, No ok, soy militante del partido. ok, con razón, el plan, yo he leído el plan de usted, de su partido, no solamente el suyo, he leído los 34 planes de gobierno, uno por uno lo he leído, uno por uno. Y efectivamente el plan de gobierno de Primero la Gente, en lo que respecta al sector turismo, sí, efectivamente señala interés, señala algunas glosas respecto de lo que debe de hacer. Pero con eso yo creo que no alcanza lo que hay que hacer. Y por eso mismo la presencia de usted, que sí tiene el conocimiento de llegar usted al Congreso de la República, seguramente que usted va a liderar un movimiento en el cual va a promover otros resortes que son necesarios para salir del atolladero en el que nos encontramos hace más de 30, 40 años. Entonces, celebro yo que su partido tenga una visión respecto del desarrollo del país, parte de el turismo, aunque no es la magnitud que quisiéramos leer y ver, pero la tenemos a usted. La tenemos a usted dentro que seguramente hará que la visión sea más amplia, sea mayor, tenga un horizonte mucho más lejos para poder llevar, como usted ha dicho, al turismo en un plano distinto hacia nuestras comunidades y que puedan crecer. Entonces, quería preguntarle, eh, ¿cuál es el problema central que quisiera encarar el plan de gobierno de su partido? El problema más grave, eh, más trascendente que tiene nuestra actividad que usted quisiera ayudar a resolver desde el Congreso. Para mí,
el tema central radica en el recurso humano. Ujú. Por ahí tenemos que entender que el sistema del turismo requiere de gente que sepa tomar decisiones, que le dé y entienda que el turismo no es una actividad tan simple como la mayoría lo asume, porque yo tengo mucha impotencia, sinceramente, de ver que a veces dicen, ay, un turismo, qué bacán, yo conocí a un amigo que ha hecho su hotel y que le va bien, yo también voy a invertir en esto, porque realmente es fácil. No, yo contrato ahí una persona que sepa atender, alguien que sepa hacer limpieza, y voy a cuidar ahí y suficiente. No se necesita preparación, no se necesita escuchar a las personas esa forma de pensar de qué manera yo puedo subestimar la labor y experiencia del turista, porque la empresa hotelera es una partecita de todo el componente de la experiencia del turista que va a recibir cuando se traslada al destino de recepción, ¿cierto? Entonces, en ese destino, todos los componentes, ¿sí? Desde el taxista, del personal de limpieza, ¿sí? Desde el personal de la casa de cambio, las áreas de salud, el, todo el tema de seguridad, de ornato. Mire, estoy hablando de varios componentes que aparentemente no tiene que ver con turismo, lo cual no es cierto. El turista cuando viene emocionado, viene a encontrar una ciudad que le da placer, que le va a dar placer, paz, alegría, felicidad. Por ende, tiene que encontrar todos esos componentes en las condiciones, como es comprar, por ejemplo, pues un vestido, ¿no? Yo quiero comprarme un vestido, pero el vestido lo elegí, las características de la tela, del tipo el tipo de, ¿cómo se puede decir? La moda, las características Sí, del estilo que tiene, en este caso, todos los detalles que va a lucir la persona con ese vestido, ¿sí? Entonces, yo quiero tener el mejor producto que me llene de placer. Entonces, cuando yo vengo a una ciudad, quiero encontrar todos esos componentes desde el momento que bajo en el aeropuerto o en el terrapuerto, en el sí, entiendo. puerto, ¿sí? Todo, la atención y ahí entra a tallar la persona, se dan cuenta, nos damos cuenta en ese sentido que todos y cada uno de nosotros tenemos roles que cumplir, ya sea desde la máxima autoridad que está consciente de hacer que los gobiernos locales, si estamos en una zona fuera de Lima, ¿no? Ellos tienen que asumir el liderazgo, persuadiendo al área que le compete a turismo, ¿no? Para tomar la decisión de tener una ciudad hermosa, Sí, la sí, inversión turística que tienen que hacer los empresarios, que tiene que estar de la mano con el gobierno regional, porque ellos están aplicando la ley general para su implementación en ese destino, ¿no? Y entonces, todos estos tienen que ver con actores que van a tomar decisión en los diferentes niveles de desempeño que van a realizar. Entonces, tenemos que estar vigilando todos los componentes que no falle la experiencia turística. Viendo, por ejemplo, es como yo siempre comparo, ¿no? En realidad, yo siempre digo, el médico va a intervenir y va a defender la vida de una persona, ¿sí?
Y si algo le falla, puede poner en peligro la vida de esa persona. Así de sensible es su función de ese profesional en la medicina. Pues en el turismo, señores, tenemos la misma responsabilidad porque tenemos la capacidad. Estudiamos mínimo 5 años y los que nos asumimos esta profesión con responsabilidad, con Sí, pasión, es vamos a verdad, seguir es verdad. preparándonos más y Ujú, más sí, y más y más y no vamos a estar conformes porque necesitamos demostrar que el turismo sí necesita tomarse decisiones delicadísimas y en ese sí, caminar hacer entender a nuestros otros profesionales, porque nosotros somos multidisciplinarios, transdisciplinarios, ¿sí? Para sí, poder está bien. ayudarles y decir, señores, economista, usted hace esto en el turismo, ingeniero, usted Ajá. hace esto en el Y turismo. quería, Entonces, todos vamos a compartir. Entonces, ahí viene cuando tu pregunta me hace la pregunta, ¿no? El detalle, el aspecto más delicado es haberse enfocado a la parte de recurso humano. sí, Necesitamos darle el sí, peso a lo que no nos está trayendo la ley general actual, sí, ¿sí? yo, La yo, ley yo general coincido. adolece de esa debilidad, a pesar que trae, hay que decirlo, buenas propuestas, porque estamos todavía en proceso de, ya se ha reglamentado recientemente, pero ahora hay que implementar. Pero ¿quiénes Claro, van a implementar, claro. Mire, Carlitos? mire, doña Marcia, yo coincido con usted naturalmente en el tema de los recursos humanos. Yo lo llamo, para la misma idea, yo uso el tema, la frase, la fuerza laboral de nuestro sector. Así Y es. nuestra fuerza laboral en materia de competitividad, como otras actividades de la economía del Perú, vamos muy mal. Precisamente porque nuestra gente, nuestra fuerza laboral no está calificada. Entonces ahí, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo tienen una tarea muy difícil para poder cambiar una situación que por la que atraviesa nuestra actividad como las otras, ¿no? O sea que nosotros debemos de capacitar, acreditar, diplomar, titular, ¿qué más les digo? Acreditar Certificar. a toda nuestra fuerza laboral, desde los gerentes hasta el último, a todos. Y nosotros somos, ¿sabe cuántos somos? 1,5 millones. El Ujú. MINCETUC ha registrado para el año 2025 1,498,000 trabajadores que están en nuestra actividad, o sea, 1,5 millones, directos e indirectos e inducidos. Tenemos que calificar a toda esa gente para que pueda vender mejor. Recordemos una frase que nos han enseñado en la maestría, en el doctorado, que para producir más, produce más el que sabe más. Entonces, acá tenemos que tener una idea bien clara y creo que coincidimos ampliamente usted y yo sobre el tema de la capacitación, la acreditación, la formación, porque además usted y yo somos docentes, por eso que tenemos ese feeling. Ahora, quería preguntarle sobre otro tema muy importante para nuestro crecimiento y que el partido suyo, como la mayoría, no se han pronunciado respecto de qué va a pasar con Machu Picchu. ¿Qué va a pasar con, Con Machu Picchu, con Machu Picchu? sí, Ujú. Pero antes de eso, ¿me permites como para cerrar el punto anterior, por favor? Mira, sí, nosotros actualmente tenemos una economía estable, a pesar de las circunstancias que hemos sí, vivido con prácticamente 9 presidentes, ¿no? Ahí podemos tener el ejemplo. ¿Por qué una economía tan estable y siendo apreciados y admirados por todo el aparato de nuestra región, de los otros países de nuestra región y todo? ¿Cuál es el principio del Banco Central de Reservas? Y lo decía Velarde, bien claro, ¿no? Es la meritocracia. Clarito. Tanto así, como él dice, yo tengo que confiar en mi gente. Yo muchas veces no he dado las iniciativas, sino mi propia gente es la que ha sabido hacer las cosas. Acá no ha habido amiguismo,
No ha Sí, habido sí. tener que pagar favores. Y sin embargo, ahí está el resultado. Gente proba, gente que está cuidando la economía de nuestro país. Sí, Mejor un caso ejemplo no referente. puedo dar. Es un caso de ¿Sí? referencia en todo el mundo, además, como la meritocracia casi perfecta del Banco Central. Ahora, Bien, yo le estaba esto, preguntando qué va a pasar con sí. Machu Picchu en el pensamiento de, primero, la gente. Bueno, lo que nosotros en su momento justamente conversaba con Raúl Molina, que es en realidad el que lideró la formulación y elaboración del plan de gobierno en equipo ya con Marisol, con el equipo pleno de Sí, Manuel Ato y todo su equipo, ¿no? Ya entré a tallar y persuadía, ¿no? ¿Qué pasa y cómo? Miren lo que estamos viviendo con Machu Picchu. Definitivamente las medidas están adoptadas. Hay que trabajar en no descuidar lo que está enfrentando en este momento Machu Picchu. ¿Qué implica eso? ¿No? Que sabemos todos que las condiciones que está enfrentando Machu Picchu le está poniendo en riesgo que le quiten el reconocimiento actual que tiene. ¿Sí? Esa fue la reflexión de fondo que en su momento conversaba con ellos y les decía, justamente les pueden hacer preguntas sobre ello y ustedes tienen que tener la lectura clara. No, sobre eso estamos listos a responder. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿No? Tener un trabajo muy minucioso con las autoridades, en este caso el Ministerio de Cultura, que tiene que asumir el compromiso, ¿sí? De manejar la autonomía que tiene actualmente como unidad ejecutora Machu Picchu, ¿no? Y darle el cuidado y para nosotros, de cierta forma, la autonomía que desde ya tiene prácticamente, ¿no? Pero eso hace que en realidad el gobierno asuma la responsabilidad de proteger a Machu Picchu sin restar, y que yo siempre he sido enfática en esto, en su momento cuando analizamos, sin restar el resto de los otros destinos turísticos, ¿sí? Entonces, sabemos que en este momento estamos en una mirada al exterior, hay cancelaciones en realidad porque no hay seguridad de que si vienes a Machu Picchu realmente vas a visitarlo. Por si acaso, eso ok. estamos con las operadoras, las mayoristas, hay esa mirada ahorita afuera, porque muchos han Sí, venido y han pasado fotos, han presentado pues en sus redes la situación que han estado viviendo en Machu Picchu y por ende, cuál es la opinión ahorita de mucha gente de que corren el riesgo de venir y situaciones como las que experimentaron estos señores que han puesto en sus redes, el no poder haber visitado Machu Picchu ha hecho que sí, sí, algunos bueno, ya eso no lo ha visto el opten mundo por entero, venir lo con ha visto el nuestro mundo país. entero. Ok, Exacto, a muy nuestro destino. Entonces, bien. asumir responsabilidades y algo muy importante, como decíamos, establecer mesas de diálogo y trabajo con la población. La población es la más inmediata a ser atendida porque ya no es la primera vez que Machu Picchu está viviendo esto. Son muchas situaciones que se ha venido viviendo y de la noche a la mañana la población toma el tren, el, ¿cómo se llama? Esto, Sí, la línea. la vía del tren y todo, y ahí frustra los recorridos, ¿sí o no? Entonces, esto, ¿qué pasa? ¿Y por qué? Porque la población local no está siendo atendida. Entonces, Ok, trabajo con el gobierno local de la ok, ok, mano ok. inmediata y la ley de municipalidades lo dice, participación ciudadana, señores. Si esto depende y es su actividad prioritaria del turismo, ¿cómo no les vamos a atender a ellos? Ellos son los Ujú. más inmediatos a ser atendidos para realmente garantizar todo lo que pueda generarse y levantar los problemas sociales. Entonces, Sí, así de la mano prioritariamente escucharlos, establecer diálogo permanente con ellos, sostenidos y
de la mano ir mejorando también las condiciones con ellos, atenderlos, porque quieras o no, Machu Picchu sí, pues es nuestro sello para el exterior. Ok, doña Marcia, mire, yo he hecho un trabajo, un plan de turismo para las elecciones, estas últimas, plan de gobierno del sector turismo 2026-2030, que ha gozado de la aquiescencia, del visto bueno de Canatura, ahora, Pavit, Olit, en fin, muchas instituciones. Y respecto a este tema, quería decirle lo siguiente. Eh, el Banco Mundial en sus distintas presentaciones ha señalado que el Perú, para los años que vienen, le quedan 3 balas de plata: minería, agroexportación y turismo. Segundo, al ritmo en que van las cosas, el Perú tardaría 65 años para que sus hijos, los suyos, sus nietos, los suyos y los míos, 65 años para que tengan ingresos altos. Y si vamos un poquito más rápido en este país de tortugas, en unos 45 años se produciría eso y sus hijos y los míos y sus nietos y los míos tendrían ese destino. Entonces el banco dice, oiga, ustedes tienen que tomar decisiones audaces, audaces, donde haya gatillos, donde haya detonantes, donde haya elementos que puedan transformar cosas. Nada que por encimita, no, con eso no vamos a ninguna parte. Respecto del tema que le he preguntado, usted ha explicado efectivamente los problemas que hay ahí. Seguramente que hay otros más que usted no los ha señalado, pero en efecto lo que usted ha dicho es lo correcto. Pero para mí los Sí, prioritarios. sí, pero fíjese usted, tenemos experiencias de otros bienes monumentales en el mundo que se gestionan de otra manera, no como acá. Usted dice Machu Picchu, que pobre gente, no, pues si ninguno es de Machu Picchu, todos viven en Cusco. Entonces, quiero decir lo siguiente, el caso de Petra, que es una de las 7 maravillas, ahí está gobernado por un rey, el rey de Jordania. Y él ha determinado que para administrar Petra, que tiene 26.000 hectáreas, Machu Picchu tiene 34.000, una cosa así, ha determinado una unidad de gestión que está formada por cinco genios de la historia, de la cultura, de la arqueología, un genio de turismo y un administrativo. Ellos tienen todo el poder del rey en esta unidad para administrar, hacer, vender, comprar, estudiar, investigar, etcétera, etcétera, etcétera. Y les cuento que al costadito hay un distrito, igualito que en Machu Picchu. Hay hoteles, restaurantes, discotecas, todo lo que usted ya sabe. Pero el rey le ha dicho al alcalde, usted sea el alcalde como todos los alcaldes del mundo. Se encargan del ornato, la limpieza, los mercados, los jardines, el semáforo, todo bonito. Haga usted su chamba. Pero usted aquí no se meta. Usted no tiene nada que hacer acá. El alcalde menos. O sea que están bien definidas las funciones. Ahora le cuento, en el Louvre de París y en el Palacio de Versalles es igualito. ¿Quién los nombra? La unidad de gestión, ¿quién los nombra? El presidente de Francia. 7 aquí, 7 allá, son los genios de la historia, de la cultura, de la pintura, de la escultura y del turismo. El alcalde de París, porque ahí solamente hay uno, aquí hay como 50 alcaldes, usted sabe, no interviene. El presidente de la República, de hecho, aquí tiene una unidad de gestión independiente. Entonces, ¿por qué no podemos tener una unidad de gestión independiente nombrada por el presidente de la República? ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué no podemos tener un modelo internacional que nos alineemos con los otros grandes monumentos del mundo? Porque estamos pasando lo que usted ha descrito, ¿verdad? Lo que usted ha descrito, eso es lo que estamos pasando. Y si no hay aquí un cambio de cuajo, vamos a pasar 50 años más de lo mismo. Y si usted va a ser candidato y va a ser congresista de la República el año 2031, va a seguir igual. De modo que tiene que haber un cambio sustantivo. Y los otros grandes temas para que el turismo pueda crecer tienen que ser gatillos, tienen que ser detonantes. No puede haber ya a estas alturas. Les recuerdo que el turismo en el Perú tiene 92 años. 92 años desde que se creó formalmente, mediante ley de la República. Entonces, fíjense en la situación en la que estamos, arreglando así maquillaje bonito, así nomás. Quería contarle eso, que creo que puede ser, como le he contado también a sus colegas candidatas, les he contado esta misma historia,
que está además en los organismos en los ministerios de cada país que le he comentado, aparece esta información. Entonces yo creo, mi querida Marcia, que su gestión en el Congreso de la República tiene que tener, como usted ya me ha dicho al inicio de esta entrevista, estos gatillos, ¿no? Estos detonantes que nos hagan cambiar así y no estar en la misma situación de ahora. Por eso mismo quería preguntarle, usted sabe que los otros países también han entrado por el lado de los grandes proyectos interregionales, que nosotros no los hemos tenido hace 30 40 años desde Copeco, Ucopuno. No los hemos tenido hasta la fecha. ¿Qué le parece a usted eso? Porque usted ha señalado inversión y ha señalado empleo. ¿De dónde sale eso? Ujú. A ver, escuché con bastante detalle, minuciosamente, pero no es que quiero caer de pesimista ni restar ninguna reflexión o comentario que hizo. Justamente cuando le mencionaba al inicio, ¿no? De la labor al tener los caballitos, nosotras las caballitos No, de no, sí, sí, Troya en el tiene que estar adentro. Congreso, exacto, estar ahí va a hacer que hagamos entender que el turismo es intersectorial, multisectorial. Usted maneja y plantea, ¿no? ¿Por qué no tener un ente autónomo, por ejemplo, ¿no? Sí, Y lamentablemente tenemos que mirarnos al interior. Nuestro país todavía demanda superar una situación fuerte y muy delicada, que es la educación. Si no sí, partimos e iniciamos con nosotros mismos, que tenemos que estar conscientes tanto en valores, principios, en conocimiento, y teniendo así una población, ellos van a sumar al desarrollo de lo que nosotros aspiramos en cuanto a turismo. ¿Por qué los países que mayor demanda y posicionamiento turístico tienen? Por ejemplo, en Europa, nosotros podemos, que hemos estudiado el tema del turismo, en los países europeos no tienen una entidad ni un ministerio que esté orientado al tema de turismo, porque el turismo es transversal, si sí, nos damos pero cuenta de oiga, sus oiga, modelos. no La todos los países, mayoría, sí, pero todos los países en europeos tienen su Ministerio de Turismo, incluido Albania. Todos tienen Por su eso, Ministerio de pero Turismo, incluido vamos, Albania. yo voy al hecho de que ellos de qué manera lo enfocan, pero la limpieza, el orden, el transporte, todo eso están en las áreas prioritarias, pero no están enfocados dentro de lo que es el, el manejo integral del turismo. Miren esos modelos, si reflexionamos y tomamos el análisis de todos estos países, ¿no? Del mismo Costa Rica, hablamos de que es un país que tiene la aplicación del turismo sostenible. Cuando estuve en Costa Rica, estuvimos ahí trabajando con el equipo de profesionales y todo, ellos decían, no, el tema de la sostenibilidad es transversal, Ah, sí, sí, claro. es Naturalmente. transversal, señores. Sí, Así como la investigación es transversal, cuando hablábamos y analizábamos todo esto, no es un modelo del desarrollo turístico exclusivamente. sí. Igual, el tema de estos, si hacemos esos análisis, y ahí viene el tema de lo que decía, el estar en el Parlamento, ya empiezas a educar a estas personas de las diferentes comisiones. ¿Por qué darle Ajá, peso al turismo en todas estas leyes? ¿Por qué articular el desarrollo, el manejo del turismo desde la mirada integral? sí, ¿Sí? sí, Que es lo que, por eso, ejemplo, tendríamos que reflexionar mucho y hay que reconocer, usted menciona ahorita, ¿no? ¿Podríamos manejar y dejarle de lado al gobierno local? Sí, eso estoy diciendo ahorita, porque ellos tienen que ver con la preparación de la ciudad, la infraestructura, la educación, la cultura, el arte y todo.
y nosotros tendríamos que quedarnos en la parte turística, orientarnos a exigir, pero siempre exigiendo las necesidades que se requiere para la inversión en el turismo. Por ejemplo, una necesidad urgente que necesita Perú es la conectividad. Sí, Sí o pero sí, 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 claro, pero yo le había preguntado como una tarea sí, legislativa, diría. Ujú. como una tarea legislativa que es el impulso de los grandes proyectos interregionales que no hemos tenido, porque si usted habla de empleo, ¿de dónde viene el empleo? De la Quería, inversión, y la inversión en los grandes proyectos interregionales que no hemos tenido, por eso le preguntaba yo eso. justamente quería llegar a todo esto en el análisis, que para llegar a esas grandes inversiones, sabemos que un proyecto de turismo obviamente está iniciándose desde lo embrionario. Hay que preparar a la comunidad, pero una comunidad ya con mayor educación nos acelera el trabajo. Es mucho más progresivo, mucho más rápido y no esperaríamos esos 45, 60 años. Entonces, el caballito de batalla para nosotros es mejorar esa educación urgente, no tener ciudades sucias, Sí, no sí, sí, tener esa sí, sí, indiferencia de la de actitud. acuerdo. Aparentemente decimos, la gente tiene una actitud hermosa, los peruanos son realmente unas personas que eso es también su atractivo turístico, porque ¿Correcto? son personas que en realidad y no se encuentran en otros destinos. Cierto, pero solo en los pequeños grupos que nosotros atendemos, porque después, como ciudad, hay que decir las cosas como Sí, sí, son. sí, sí, yo estoy de acuerdo con Cusco, eso. Cusco como tal, Lima Sí, como tal, en las zonas donde recorre se hace el circuito turístico, está limpia, está ordenada, está cuidada, está con policías, está con todo. Pero te vas 2 cuadras más allá, ¿realmente tenemos eso? sí, es correcto, ¿Estamos es correcto. conscientes de eso? Sí, es ¿Realmente estamos correcto. haciendo bien la tarea? Sí, mire, doña No, Marcia, no es estamos correcto. haciendo las cosas. Y el turismo es un efecto de mejora de calidad de vida de los habitantes locales. Lo más inmediato son ellos los que tienen que salir ganando. No Sí, olvidemos y pero, beneficiar a las pero, grandes y proyectos grandes, inversiones que tienen que aplicarse, que tienen que darse, sí, pero hay que definir bien esas políticas de infraestructura, de sí, sí. equipamiento, No, sí, está bien. o sea, estamos ya yendo para poder Sí, aplicar esos grandes proyectos. sí, sobre eso, pero sobre eso quería preguntarle precisamente, ¿no? Si su partido tiene claro cuáles serían esos grandes proyectos interregionales, en qué lugar serían, cuántos serían, uno, dos, tres, cuáles serían los que tienen mayores posibilidades, cuáles son aquellos que tienen mejores ventajas de ahí proponer un proyecto de una envergadura para generar inversiones. Mire usted, le voy a contar el caso mexicano del Tren Maya. Yo he entrevistado aquí en mi canal al ministro de Turismo de México, a mi amigo Miguel Torruco, que acaba de salir con el gobierno de López Obrador, y le dije, oiga, ¿cómo hicieron ustedes con el Tren Maya? Que recorre 5 estados. Recuerde usted que México es un estado federal. Entonces le pregunté, ¿cómo hizo usted? Me dijo, no, yo no lo hice, lo hizo el presidente. El presidente tuvo que hablar con los 5 y convencer a cada uno de los 5 gobernadores de esos estados para lograr un solo proyecto, una sola línea, un solo objetivo, una sola meta, un solo presupuesto, una sola visión de ese proyecto. En diciembre lo acaban de inaugurar. Entonces, ¿cómo no podemos hacer un proyecto de gran envergadura acá? No del tamaño y la magnitud de ellos, no de ninguna manera, porque ellos son 10 veces más que nosotros en turismo en todo. Entonces, mi pregunta es simple. Para poder El generar norte para mí. miles de puestos de trabajo se necesitan grandes proyectos. Mi pregunta con usted, como una legisladora, ¿qué tenemos en mente sobre esta materia? Claro, justamente desde mi posición, impulsar todo el tema del norte Perú, porque el sur ya tuvo y tiene su oportunidad y hay que darle más fuerza ¿Qué en la parte del parte del norte? ¿Qué aporte parte del económico y norte? con ¿Qué la parte del articulación, norte? la articulación que tiene que ver con lo que es Trujillo, La Libertad, Lambayeque, ¿sí?
estamos hablando de Piura, Tumbes, al tema como un clúster, trabajarlo completo, ¿sí? Pero cuidando todos estos, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Estos componentes que Sí, garanticen, desde, para empezar, el tema de la conectividad, ¿sí? Porque en cuanto a diversificación de producto, sí estamos preparados. Solo es darle un poco más de forma y empezamos a hacer el trabajo mínimo en 3 etapas: infraestructura, preparación de producto y comercialización y promoción, que tendría que trabajarse en realidad para estas. Ojo, estoy hablando en el tema de la costa, que nos facilitaría por las condiciones de ventaja que tendremos en temas de transporte local, en términos de, perdón, transporte terrestre, el tema de Chiclayo, que ya tenemos la ruta para internacional, ¿no? Que nos ayudaría y nos acelera justamente la oportunidad que tenemos ahí le estaríamos encontrando, aunque en Trujillo se está impulsando fuertemente con el sector privado la solicitud para que Trujillo también tenga la oportunidad de convertirse en un aeropuerto internacional. No restamos y estamos ahí justamente, tenemos los colegas de los gremios que están presionando, impulsando, articulándose para poder lograr esa oportunidad, porque usted sabe que si tenemos conectividad, las cosas en todo turismo funciona, se aceleran, todo ¿no? funciona. Y ahí, esa es una primera, y la otra es también trabajar con lo que es Cajamarca, San Martín, ¿sí? Articular estas zonas que tienen que ver con Amazonas, donde está Cuela. Entonces, tenemos dos miradas, que es lo que en su momento comentábamos con mis colegas, y me decían, tú apuestas por norte, yo apuesto por norte. Sí, No se claro, preocupen, sí, es correcto, es yo correcto. trabajo Yo para coincido ellos. con usted en eso, yo coincido con usted en eso. Ahora, quería preguntarle, sus colegas de la Cámara de Diputados, que son los que proponen las leyes, ¿usted trabaja con ellos en el sentido de generar estas leyes que tienen que ver, por ejemplo, con los grandes proyectos interregionales que luego irán a sus manos en el Senado? ¿Su partido funciona de esa manera o no? Claro, justamente, mire, yo tengo una colega, por ejemplo, le pongo un caso, ¿no? Sí, Una colega en ICA. Ella es licenciada en turismo también. Y estamos trabajando bien articulados, tanto así que cuando estamos trabajando en ICA, haciendo la campaña, ¿no? Alineamos bien y les decimos, ella va a trabajar las leyes que tiene que ver con turismo y la doctora va a impulsar la fuerza. O sea, tenemos un trabajo bastante minucioso, y mis colegas que no son del sector, justamente cuando hemos hablado todo esto, Marcia, tú nos dices qué hacemos y trabajamos. Sí, ok, le digo, por favor, porque ok, el ok. turismo va a generar un efecto multiplicador, colegas. Necesitamos demostrar a la sociedad para que confíe, recupere la confianza. Hay que darles la oportunidad. Y ahí venía lo que ahorita, Carlitos, te comento ese detalle. Nosotros en el Perú tenemos prácticamente más, casi cerca a 10 millones de población en pobreza. Estamos con 9.000.700 y tantos peruanos que están en pobreza y pobreza extrema. 2 millones de peruanos con pobreza extrema. Fíjate, ¿ya? Y, ojo, de ese porcentaje, el 60% aparentemente está en una clase de pobreza, prácticamente como decimos, el Perú de su 100%, ¿sí? De sus 34 millones, que prácticamente estamos, ¿sí? De ese total, nosotros tenemos prácticamente un 60%, ¿sí? Que está en riesgo de quedar, ojo, tenemos una población vulnerable. De los 29, otro 30% prácticamente, que ante una situación de sismo, de incendio de su empresa que tenga, pasa automáticamente a ser pobre. Ojo, ¿eso qué implica? Y decían los expertos cuando hemos analizado esto,
¿Qué pasa y cómo garantizamos el empleo con pobreza? Por favor, ayúdenos y dennos respuesta, dennos el puente. ¿Y qué crees que he respondido ahí? ¿Cuál es el puente? Turismo. La única actividad, profesión, como para nosotros, el sector que va a ayudar a minimizar lo que dice el primer objetivo de desarrollo sostenible, la pobreza, es el turismo. Entonces, por amor de Dios, démosle el peso. Los Sí, expertos sí. piden, por favor, minimícenme pobreza y dennos empleo. Ahí está turismo. Mm. Entonces, hay, Ok, hay que ver qué está pasando y cómo están nuestros posibles destinos turísticos que todavía en este momento no están catalogados como destinos, pero que tienen mucho potencial y una comunidad que está soñando, hay que decirlo. Todo el mundo ahora quiere ser una ciudad turística. ok, ok, doña Tenemos que Marcia. decirlo, Carlitos, así está la cosa. Sí, yo Las cosas sé, así están está como la cosa, están. Entonces hay efectivamente. que ayudar a ellos y para eso tenemos ya nuestros profesionales. Démosle el espacio a nuestros profesionales. No hay que negar, hay que ser más exigentes y rigurosos en la academia para poderles darle más fuerza y salgan mucho más sólidos de los que ya salen, porque también tenemos que ser mera culpa la academia. La academia no está haciendo la función de un profesional como se forma. Ya, me pongo en esta condición, perdóname y corrígeme, porque tu expertise y tus años son mucho más mi respeto para mí. Usted es prácticamente un mentor. Yo siempre he seguido por ejemplo, tus libros que has publicado han sido mucho de mi ayuda. Muchas gracias, mi maestro. En realidad, pero es que tengo que decirlo honestamente, ¿sí? Entonces, ¿eso qué ha traído? Que la academia en realidad lo ha enfocado a la profesión de turismo. El primer error que tenemos en la academia es considerarle diferentes nombres a nuestra profesión. Primer error. Hay 26 Y hay denominaciones. 26 denominaciones hay hoy en las noventa clases. y siete cuando yo lo hice en el año 2013 para sacar el grado de doctora, Una cosa de encontré locos. 97 y 107 entre maestría y pregrado. Yo lo tengo, ahí Sí, está en sí. mi tesis doctoral. Y yo, Dios mío, dije, ¿qué es esto? Tengo no voy a mencionar el nombre. En el primer piso, administración de turismo. En el segundo piso de ese edificio, de una universidad pública, ingeniería ecoturística. En la misma facultad, por amor de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué nos estamos Sí, haciendo daño? Si sí, queremos, estas son sí, especialidades, es como decir, sí, por eso recalco nuevamente derecho, medicina, educación. Estudian educación, estudian medicina, estudian derecho y de ahí vienen sus especialidades. Salen como médicos. El licenciado en turismo tiene que salir como licenciado en turismo. ¿Cómo se llama la Organización Mundial de Turismo? Turismo. ¿Cómo se llaman los colegios profesionales? Licenciados en turismo. ¿Y por sí, qué tenemos que darles tantos nombres? Al interior yo ya le doy las especialidades. Graso error. Y a esto, ¿qué quiero decir con esta reflexión de fondo? Que nuestros profesionales, justamente en base a esos nombres, han armado su malla curricular y su sí, formación no tiene la exigencia y rigurosidad para tomar esa mirada de garantizar que la gestión del turismo está en nuestras manos a conciencia. Son pocas las universidades que están haciendo mucho esfuerzo sobre ese perfil de profesional que vas, cuando termines, salga y diga, sí, sí sé cómo hacer las cosas en turismo. Pero sí. si a la justa me han Bueno, enseñado cómo administrar un hotel, me quedo con ese sí, conocimiento. Tenemos que decir las cosas como son, con cariño, con amor, pero yo creo que el turismo necesita
una disciplina, una rigurosidad, una exigencia mayor de la academia. Ok, ok, doña Marcia. Quería hacerle la penúltima pregunta. ¿Usted tiene o está llevando al Congreso una, eh, una batería de proyectos de ley que no se van a analizar en el Senado? Claro está, sino en la Cámara de Diputados con sus compañeros del partido. Entonces, Sí. usted está llevando a ese conjunto de parlamentarios proyectos que tengan que ver con nuestra actividad? Por supuesto, una de ellas, yo tengo 5 proyectos, ¿sí? Ajá, Que en su ok, momento lo consulté con amigos, colegas, Dios mediante ingresen y alineamos, tanto así que con 2 de ellos ellos también están repitiendo las propuestas, ¿sí? ok, ¿Por qué? Porque esos mismos son los que van a exigir. Como les dije, comprométanse, necesitamos y esa lectura darla al pueblo y porque, por ejemplo, mira, Carlitos, dentro de mis propuestas, que no he sido tan amplia y extensiva en esta exposición en las entrevistas, en realidad es que, como sabemos todos, se ha perdido la confianza del congresista. El pueblo está renuente, está resentido, está amargado con todos nuestros poderes. Uno se habla con ellos y no quieren saber nada. Entonces hay que recuperar a estos señores. Entonces ahí tengo yo, por ejemplo, una propuesta, ¿no? Bien clara y dije, debemos ver con 2 diputados, que Dios mediante estamos yendo muy bien con ellos, están posicionándose bien, es plantear que así como estamos proponiendo, como les digo, estamos grabados, la gente nos está escuchando, ¿sí? Veamos cómo sacar una ley donde congresista que no cumplió al año, congresista que tiene que ser separado, porque es la única forma de demostrar al pueblo recuperen la confianza con nosotros. Queremos responderle. Hemos prometido esto, acá está. ok. Muy bien, doña Marcia, mi última pregunta. ¿Por Bien. qué ¿Por qué Carlitos Villena tendría que votar por doña Marcia Iberico? Porque estoy comprometida, primero, a servir al pueblo, porque esta es una misión de ser parlamentario no para servirnos, sino para servir a cada uno de los peruanos. Y para eso hay que tener la capacidad, primero, de experiencia, conocimiento, pero sobre todo un poco de ego, perdóname lo que voy a decir, tienen que tener valores y principios. Y a la persona se le conoce. No necesita la persona, uno mismo, hablar de uno. El pueblo y cada uno de nosotros tenemos las condiciones ahora de saber quién es ese candidato. Investíguennos, como yo siempre les menciono, señor, si usted me va a conceder su voto, no me conceda si no me ha investigado primero. Analice, reflexione y deme su voto si en realidad merezco su voto. Ok, ok, Para eso, en realidad me he preparado y sobre todo soy una apasionada del turismo como lo es la mayoría de mis colegas, pero una cosa es ser apasionada y otra cosa es realmente trabajar por el desarrollo turístico. ok. Muy bien. Muchas gracias a doña Marcia Iberico por haber aceptado esta invitación que yo le he formulado días atrás. Sé que ya está en campaña, está corriendo de aquí para allá, sube, baja, entra, viene, va, y que yo le haya podido quitar en este tiempito de su tiempo, de su agenda. Sé que de aquí se va corriendo para otro lado. Por eso le estoy muy agradecido de verdad a usted por haber escuchado mi llamado, pero al mismo tiempo la comunidad de Boarding Pass, los que son televidentes de este canal y los que no lo son, no se han suscrito todavía, van a escuchar su compromiso, su punto de vista, sus ideas, su pensamiento sobre lo que quiere hacer
si llega al Congreso. De manera que le reitero mi agradecimiento y mis mejores deseos de que pueda llegar al Congreso de la República como las otras 4 compañeras que usted tiene en camino, en rumbo hacia el Congreso y que han pasado por Boarding Pass. De manera que le dejo a usted los micros de Boarding Pass para que usted se pueda despedir. Bien, muchas gracias. Realmente, doctor Carlos Villena hace una gran labor, primero por impulsar y hacer que nuestra profesión, el turismo como tal, en realidad tome el peso y la trascendencia que tiene. Y usted es ese, como siempre digo, no un profeta, un discípulo, pero de la turistología. Gracias, gracias. Porque a pesar de lo que muchos somos profesionales, ahí no estamos haciendo este canal, esa difusión, pero uno de nosotros lo está haciendo, usted. Por ello, primero agradecerles. Sí, y segundo, sí, yo vengo del partido, primero la gente, es un partido nuevo, en realidad tiene una visión integral de hacer el desarrollo, por eso cuando se analiza su plan de gobierno, se le ve el análisis desde la perspectiva de educación, de comercio, de seguridad, de inversión, territorio, una serie de componentes que se requiere para gestionar un país. Entonces, yo estoy postulándome al Senado de la República con el número 30, ¿sí? Pero con la claridad de que este plan de gobierno hay que hacerlo efectivo, no que no quede en papel, y sobre todo mi compromiso es para el turismo. Sí estoy en la academia muchos años, va de la mano con el turismo, porque la academia hace un momento comentaba, tenemos que asegurar lo más importante para hacer bien las cosas. Okay. Entregar profesionales altamente cualificados que tengan las condiciones y estén conscientes de hacer bien la tarea que les encomienda al recibir su título, licenciados en turismo u otros nombres que lo tenemos en nuestras otras universidades. En realidad, muchísimas gracias y espero que confíen en mi persona y tengan la oportunidad de contar con sus votos. Yo feliz de poder servirlos en cada instante y minuto que me permita, ¿no? En estar en esta oportunidad teniendo pudiendo lograr uno de los los curules en el Congreso. Okay. Muchísimas gracias. Muchas gracias también y muy buena suerte y me despido también, no sin antes recordar a todos nuestros televidentes de que los que aún no se han suscrito, pues háganlo para que este canal pueda tener un mayor peso, un mayor valor dentro de las redes en el mundo entero. Ok, muchas gracias y hasta pronto, doña Marcia. Hasta Muy, pronto. muy amable. Buenas tardes, doctor Ok, Villena. hasta Un luego. Hasta placer. luego. Gracias.